Hola, soy el hermano Contreras y este es un video complementario para el estudio del libro de Mormón siguiendo el manual de Ben Siguen. Para esta semana estuvimos leyendo los capítulos del 18 al 24 del libro de Mosías, donde aprendimos sobre el profeta Alma, quien anteriormente había formado parte de los sacerdotes inicuos del rey Noé. Las escrituras lo describen como un hombre joven y descendiente de Nefi, que creyó las palabras de Abinadí, por lo que trató de interceder ante el rey para que lo dejaran ir en paz. Pero el rey se enojó con Alma e hizo que fuera expulsado del consejo y envió a siervos detrás de él para que lo mataran. A partir de entonces, Alma permaneció escondido y fue él quien escribió las palabras que habló Abinadí. Al inicio del capítulo 18 se nos dice que Alma se arrepintió de sus pecados e iniquidades y fue secretamente entre el pueblo y empezó a enseñar las palabras de Abinadí. Y les enseñaba también acerca de la resurrección de los muertos y la redención del pueblo, que iba a realizarse por medio del poder y los padecimientos y la muerte de Cristo y su resurrección y ascensión al cielo. Y enseñaba a cuantos querían oír su palabra, y los instruía secretamente para que no llegaran a oídos del rey. Y muchos creyeron en sus palabras. Lo que ocurre a continuación es lo que me parece muy interesante, ya que es la primera vez que en el libro de Mormón se registran los bautismos, pese a que era algo que se había enseñado desde mucho antes. Recordemos que cuando Nefi y Ley estaban en el Valle de Lemuel, ambos tuvieron visiones muy detalladas de la vida de Jesucristo. Vieron su nacimiento, vieron a Juan el Bautista, vieron su bautismo, vieron las predicaciones que iba a hacer Jesucristo, vieron los milagros que él iba a hacer, vieron a los apóstoles, vieron su muerte en la cruz, vieron su resurrección, vieron su ascensión al cielo. En fin, vieron todo lo que iba a ser la obra ministerial de Jesucristo aquí en la tierra. Y es a partir de estas visiones que ellos empiezan a enseñarle esto a sus familias. Y empiezan a comprender mejor la ley de Moisés, empiezan a entender el significado que la ley de Moisés tenía. Y para ellos era una manera de poder adorar a Jesucristo pensando, siempre teniendo la visión de el sacrificio que él iba a realizar. De hecho, Nefi, en el libro de Mormón, nos enseña lo siguiente. Y a pesar de que creemos en Cristo, observamos la ley de Moisés y esperamos anhelosamente y con firmeza en Cristo hasta que la ley sea cumplida. Y no solo eso, sino que también reciben el mandamiento de practicar el bautismo. Por tanto, haced las cosas que os he dicho que he visto que hará vuestro Señor y Redentor, porque por esta razón se me han mostrado, para que sepáis cuál es la puerta por la que debéis entrar, porque la puerta por la que debéis entrar es el arrepentimiento y el bautismo en el agua. Y esta se convierte en la base de la predicación de los nefitas. Entonces, Alma, como descendiente de Nefi, conoce todas estas profecías que recibieron en la antigüedad y él se las enseña a este pueblo. Y es allí donde les empieza a explicar sobre el bautismo, sobre ese mandato que había de ser bautizados. Y también les da un mayor detalle, o nos da un mayor detalle, de lo que consiste este convenio bautismal, porque hasta este momento, cada vez que se mencionaba el bautismo, nos hablaban que se trataba de hacer un convenio, de obedecer los mandamientos y de seguir a Jesucristo. Pero en este capítulo nos habla con más detalle en qué consiste este convenio bautismal. Y es cuando nos enseña que debemos estar dispuestos a llorar con los que lloran, a consolar a los que necesitan de consuelo, de ser testigo de Dios en todo tiempo y en todo lugar. Y también se nos dice que estaremos dispuestos a servir y guardar los mandamientos del Señor para que entonces Él pueda derramar su espíritu con nosotros. Y una vez que el pueblo comprende todas estas enseñanzas, es que ellos también tienen ese deseo de querer ser bautizados. Otro aspecto importante de este capítulo es que también queda registrado la manera correcta de realizar los bautismos. De esta forma se le da fin a una discusión que ha estado durante muchos años en el cristianismo, que es sobre cuál es la manera correcta de bautizarse. Con este capítulo, entonces, el libro de Mormón, como otro testamento de Jesucristo, da punto final a esa discusión, donde Alma nos muestra o nos relata la manera en que él se sumergió en el agua junto con el Am y luego empieza a bautizar a las demás personas sin él sumergirse y empieza a bautizarlas una por una. Y de esta manera bautizó a todos los que fueron al paraje de Mormón y eran en número unas 204 almas. Sí, y fueron bautizados en las aguas de Mormón y fueron llenos de la gracia de Dios. Cabe mencionar que estos acontecimientos ocurrieron en el año 147 a.C. y
Más adelante, el rey Benjamín también hizo que el pueblo tomara parte del convenio del bautismo. Así que vamos a comparar lo que ambos mencionan sobre lo que incluye hacer el convenio bautismal. Entonces, primeramente tenemos, en el caso de Alma, nos dice que parte del convenio es llorar con los que lloran y consolar a los que necesitan de consuelo, ser testigo de Dios en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar, servirle y guardar sus mandamientos. En el caso del rey Benjamín, cuando él se dirigió a su pueblo, les dijo que parte del convenio era hacer su voluntad y obedecer sus mandamientos y no tener una disposición de obrar mal, sino hacer lo bueno continuamente. Esto más que nada se refiere también cuando el rey Benjamín les habló de que tenían que dar de sus bienes a las personas más necesitadas. Entonces vemos cómo ambos partes del convenio se complementan. También tenemos la parte donde se nos dicen las bendiciones que vamos a recibir por participar de este convenio. En el caso de Alma, nos dice que el Señor derramará su espíritu más abundantemente sobre nosotros y que seremos miembros de la iglesia de Cristo. En el caso del rey Benjamín, él les dijo algo muy interesante, que es que serán llamados progenie de Cristo y serán reconocidos por medio del nombre de Cristo. Es decir, a lo que hoy diríamos ser cristianos, nos llamarían por ser cristianos. Entonces, de estas comparaciones, surge la siguiente parte del capítulo, y es justamente cuando Alma nos dice que ellos formaron parte de la iglesia de Cristo. Y aquí es la primera vez que se menciona el término iglesia en el libro de Mormón. Si vemos cómo ha venido desarrollándose la historia en el libro de Mormón, sabemos que siempre llamaron sacerdotes, que hubo profetas que le predicaban al pueblo, que hubo personas que se bautizaban y hacían convenios, pero hasta ahora no se había organizado una iglesia. Y esto está muy relacionado con el convenio bautismal. Y es que una de las cosas que necesitaba el pueblo para poder cumplir con sus convenios era justamente formar parte de una comunidad en la que todos tuvieran como el mismo propósito, el mismo objetivo y que ayudara a poder cumplir con estos convenios. Y es lo que sucede hoy en día. Si pensamos en por qué necesitamos la iglesia, principalmente se trata para que nosotros podamos llevar a cabo aquellos convenios que hicimos con el Señor, que sería muy difícil que lo pudiéramos hacer por nosotros mismos. Sobre todo, por ejemplo, en el de ayudar al pobre y necesitado, se puede ayudar mucho más cuando somos una comunidad que está integrada. Aparte de eso, en el libro de Alma, en el libro de Mosías, en este capítulo, Alma también da algunas indicaciones de lo que bajo lo que se debe regir esta iglesia. Y vamos a leerlo en las Escrituras. Y aconteció que Alma, teniendo autoridad de Dios, ordenó sacerdotes. Sí, un sacerdote por cada 50 de ellos ordenó él para predicarles y para enseñarles en cuanto a las cosas pertenecientes al reino de Dios. Y aquí entonces Alma nos va a empezar a describir las pautas que regían la iglesia y a la vez vamos a darnos cuenta la importancia que tiene este cuerpo organizado. Uno es pues que hay un grupo de sacerdocio completamente estructurado que va a ayudar a poder ministrar más fácilmente a los miembros de la iglesia. Y aquí se sigue un modelo muy similar al que ya se conocía, que era el que se le aconsejó a Moisés de un sacerdote por cada 50 personas. Y les mandó que no enseñaran nada sino las cosas que él había enseñado y que habían sido declaradas por boca de los santos profetas. Sí les mandó que no predicaran nada, salvo el arrepentimiento y la fe en el Señor que había redimido a su pueblo. Esta es la otra ventaja o beneficio de formar parte de una iglesia, y es que las enseñanzas se pueden preservar de manera más pura y evitando así la apostasía o la distorsión de ellas. Y se designó un día de cada semana en el que debían reunirse para enseñar al pueblo y para adorar al Señor su Dios, y también habían de juntarse cuantas veces les fuera posible. Entonces, al ser parte de una iglesia nos permite a nosotros podernos congregar y fortalecernos a través de nuestros testimonios y poder compartir nuestras experiencias, compartir nuestras enseñanzas, nuestros aprendizajes y de esa manera poder ir creciendo en unidad y hermandad.
Por último, les dice que mandó al pueblo que debían dar de sus bienes de su propia y libre voluntad y buenos deseos para con Dios, aquellos sacerdotes que estuvieran necesitados, sí, y a toda alma desnuda y menesterosa. Y tal vez este es uno de las mayores ventajas de poder formar parte de una iglesia, y es que podemos organizarnos para poder ayudar al pobre y necesitado, incluso si son dentro de nuestra misma comunidad o si están fuera de ella. Realmente yo me siento muy agradecido de ser parte de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Al estar en ella he podido servir, he podido ser servido, he podido ayudar, a mí me han podido ayudar, he aprendido a ser humilde, de poder recibir de otras personas, ya sea mucho, ya sea poco, o de poder yo darles a ellos. Realmente que cuando somos parte de una iglesia, si estamos comprometidos realmente, si conocemos nuestros convenios y queremos realmente honrarlos, pues entonces tenemos la oportunidad de participar activamente en ella. Y esta es como la pregunta reflexión que quiero dejar al final. ¿De qué manera nosotros estamos participando de la iglesia? ¿Estamos siendo espectadores de lo que ocurre en ella o estamos siendo parte activa de lo que realmente podemos dar y ofrecer? Y por otra parte, ¿qué actitudes o acciones me vuelven a mí espectador o cuáles me hacen ser un miembro activo dentro de la iglesia? Si les parece bien, pueden pausar el video y poder discutir estas respuestas entre ustedes. Para terminar, les voy a dejar unos enlaces de unas actividades que realizamos para las clases de los jóvenes en seminario, que son unas actividades que tienen que ver con las lecturas de esta semana, para que lo puedan jugar en familia también. Quiero despedirme entonces diciéndoles que pues me siento muy agradecido de ser parte de la Iglesia de Jesucristo de los últimos días, de poder ser parte activa de Él. Sé que cuando nosotros dedicamos de nuestro tiempo, de nuestros talentos, de nuestro esfuerzo para ayudar a otras personas, ya sean dentro de nuestra misma comunidad, dentro de nuestras familias o fuera de ella, estamos dando cumplimiento y honrando nuestros convenios bautismales. Estamos sirviendo a otras personas, nos acercamos más al Padre Celestial y de cierta manera estamos aportando para que este mundo sea un mundo mejor. Y ese es el legado que le podemos dejar a nuestros hijos también. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Hasta la próxima.